el 12 podemos hacer este, que es un poco el que puse en el ejemplo al principio. Entonces tenemos esta red en la que hay una granja de servidores, un destino en que, pues en general, hay gente de fuera que intenta enviarle datos. Hay entrada de tráfico desde la entrada 1, desde la entrada 2, desde la entrada 3 y desde la entrada 4. Y tenemos una serie de routers con una estructura. Entonces nos dicen que aquí se usa un algoritmo de enrutamiento de tipo link state, en el que los nodos están configurados para enviar LSPs cada 10 segundos. Hay algunos enlaces que son de 100 megabits por segundo y se les ha puesto peso 1 pensando en que queremos intentar sobre todo que se usen esos. Otros enlaces tienen 48 megabits por segundo y a esos les ha puesto más peso para que en general no se usen. En este caso, por ejemplo, lo que intentas con los pesos es que el tráfico vaya por los enlaces grandes, que tienen mucha velocidad. A veces se hacen esas cosas con retardos o intentando minimizar números altos, pero bueno, ahí se hace pues para minimizar, usar sobre todo los enlaces que son grandes. Nos dicen que todos los enlaces son bidireccionales y que eso quiere decir que el tráfico que va hacia un lado del enlace no interfiere con el otro. Que, por ejemplo, en este enlace de 100 megabits por segundo, hay 100 megabits por segundo para ir desde el router 2 hasta el router 6 y hay otros 100 megabits por segundo diferentes para ir desde el 6 hasta el... Vamos, desde el 2 al 6 y desde el 6 al 2. Simplemente, pues, uno es el de ida y otro el de vuelta. Pero aún así los dos se consideran con peso 1 y ya está. Y nos dicen que en un momento dado, que le llamamos t igual a 0, se produce un corte en este enlace, en el enlace entre R1 y R6. Y entonces nos dice qué pasará ahí. Se supone que antes del corte estarían calculados unos caminos, pero bueno, como es link state, lo que pasa es que en cuanto haya el corte se calcularán otros y nos da más o menos igual lo que haya antes. Pero bueno, vamos a hacer un poco qué pasará. De momento, vamos a copiar esta. Entonces, bueno, antes del corte, si os fijáis por cómo está hecha la red, está claro que los caminos para ir hacia el servidor, bueno, nos preguntan eso, ¿no? Entonces nos dicen que lo que queremos saber es, cuando se produzca ese corte, queremos saber primero el router R1 y el router R6 qué LSPs recibirán durante los siguientes 10 segundos. Y nos dicen también que una vez que tengan los LSPs, qué caminos calcularán el router R6 y el router R1. De hecho, a algunos les preguntaba el R1 y otros el R6, no es... Pero bueno, como ejercicio podéis hacer los dos. Entonces, básicamente, antes del corte, si os fijáis, lo que pasaría es que claramente los caminos desde el router R6 probablemente serían muy claros. Por cómo es la red, tendríamos aquí R6 con los servidores y todo eso. Y desde ese router, los caminos más cortos, está claro que como tienen siempre todos los enlaces a los demás routers de arriba son de 1,
Entonces, está claro que el árbol saldría así. O sea, los mejores caminos desde este a todos son 1, porque este tenía 1, 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 y no hay ningún... O sea, ninguno de los otros se elegiría antes que esos. Pero una vez, y entonces normalmente lo que estaría pasando es que el tráfico que entra de la entrada 1 hasta el servidor, iría por el camino directo, por este. El tráfico que va de la 2 al servidor iría por este, el delta 3 al servidor iría por este, todos irían por ahí, y la vuelta también, pues a la entrada 2 iría así y volvería así. Por eso no preguntaba nada sobre el caso antes del corte. Entonces, ¿qué pasa inmediatamente después del corte? Inmediatamente después del corte, lo que ocurre es que el router R1 y el router R6, los LSPs que manden, ahora dirá que no son vecinos. R1 dirá que es vecino de R2 y de R5, y R6 dirá que es vecino de R2, R3, R4, R5, pero no de R1. Entonces, esos dos routers cambiarán sus LSPs. Los demás seguirán enviando los mismos que antes. Entonces, si este algoritmo, como nos pone, está puesto para enviar periódicamente cada 10 segundos los LSPs, lo que ocurrirá es que, bueno, si están todos sincronizados y todos los mandan en el mismo instante, pues más o menos a la vez se recibirán todos. Incluso aunque pensemos en la realidad, lo que ocurrirá normalmente es que en el instante t igual a 0 se romperá el enlace y no sabemos cuándo le tocará a los demás enviar los LSPs. Pero está claro que en algún momento entre t igual a 0 y t igual a 10, al router R1 le tocará mandar un LSP y lo mandará. Entonces no sabemos cuándo será, pero en algún momento por aquí A lo mandará. En algún momento entre 0 y 10 también R6, A o R1. R1 mandará su LSP. En algún momento entre 0 y 10, R6 también mandará su LSP. No sabemos cuándo será, pero bueno, cuando le toque, pero cada 10 segundos al menos uno mandará. Y todos los demás también, en esos 10 segundos, al menos mandarán uno. No sabemos cuándo, pero mandarán uno en algún momento. De hecho, lo único que cambia si el algoritmo manda solo periódicamente o no, es que algunos algoritmos lo que hacen es, si en t igual a 0 hay un corte, ya se da cuenta, pues él lo manda ahí. Y pasa a partir de ahora a mandarlo ahí y ya está. Pero no cambia más que justo en ese momento se envíe. Entonces, lo que nos pregunta lo primero es, entre t igual a 0 y t igual a 10, ¿cuántos LSPs recibirá R1? Pues recibirá el de R6, el de R2, el de R3, el de R4, el de R5. En esos 10 segundos le deberían llegar todos. No sabemos cuándo exactamente, pero recibirá esos 5 LSPs. Y lo mismo R6. ¿Cuántos recibirá R6? Pues en esos 10 segundos se supone que recibirá los de todos. Antes o después recibirá los de todos. En esos LSPs, ¿cuántos routers verá en los LSPs? R1, por ejemplo. Pues R1 en los LSPs os ya hablar de todos los demás routers. Porque alguno le mencionará R2, alguno le mencionará R3, alguno R4. Cada uno no mencionará a todos, pero en conjunto pues sacará todos los routers. Y en conjunto sacará todos los enlaces. Y lo mismo R6. Entonces, básicamente, eso. Luego os pregunta, ¿qué algoritmo ejecutará R6 para calcular los caminos a todos? Pues ejecutará el algoritmo de Dijkstra. Y R1 también, porque es un link state, entonces lanzará el algoritmo de Dijkstra. Y simplemente, pues, ¿cuál será el resultado? ¿O qué caminos elegirá R6? Pues podemos hacer el algoritmo de Dijkstra desde R6 y ver pues, cuáles elegiría. O si preferís el de R1, más o menos da igual, desde cualquiera podemos calcular el algoritmo de Dijkstra. Entonces, R6, por ejemplo, ¿qué hará? Pues pondrá el algoritmo de Dijkstra, generará el conjunto T, tendrá los routers 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y podemos hacer el algoritmo, si queréis, al principio, empezando desde R6. Al principio de R6 solo estará él en el conjunto, así que él se pondrá a distancia 0, a sus vecinos les pondrá a distancia la que tengan y a los que no sean vecinos les pondrá infinito. El único que no es vecino es R1, que tiene infinito. Los demás, el 2, 3, 4 y el 5, todos son vecinos y tienen 1.
Y entonces este algoritmo pues acabará rápidamente. Porque, ¿qué ocurrirá? ¿El mejor candidato a añadir cuál es? Pues cualquiera de estos los puedo añadir, porque todos tienen uno. Entonces, pongamos que elijo primero para añadir al conjunto R5. Bueno, vamos a poner R4 para elegir uno más. Bueno, para enseñar una cosa. Si elijo R4 y añado ahora el 6 y el 4, lo que ocurre es que los que están en el conjunto son el 6 y el 4 y les aparece, o bueno, los vecinos del 4 son el 5, que antes ya tenía un camino con distancia 1, ahora le aparece la posibilidad de tener uno con distancia 1 más lo que ponga ahí, que ahora ya no lo digo. 1 más 3. Entonces, aunque R5 ahora puede tener un camino nuevo, elige mejor el que tenía de antes. Entonces, no cambia. R5 no cambia. Bueno, R6 no va a cambiar más. R4 al haberlo añadido no va a cambiar más. R5 elige 1. R3 antes tenía 1 y ahora tiene la posibilidad de tener 2 más 1. Sigue prefiriendo también el que tenía antes. Y 2 y 1 no son vecinos de R4, así que no les cambia nada. Siguen con infinito y sigue con 1. Entonces, ese primer paso está hecho. ¿Cuál añadiríamos a continuación? Pues vamos a poner que añadimos R5. O bueno, o si queréis, añadimos primero R3. Si añadimos R3, pues estaría el 6, el 4 y el 3. R3 ahora ya no le cambiaría la distancia, que seguiría 1. Y a R2 se le ofrecería la distancia 2 más 1 y tampoco la elegiría. Entonces seguiríamos teniendo 1, infinito, 1. De hecho, por ir dibujando cómo va quedando, estoy teniendo el nodo 6, he fijado el nodo 4 con distancia 1, he fijado el nodo 3 con distancia 1, a R5 está todavía el camino provisional con distancia 1, R1 no tiene distancia, ni provisional ni no provisional, y este todavía está en modo provisional con distancia 1. Entonces, ahora podríamos añadir o este, o R2, o R5, porque los dos tienen la misma distancia. Si añadimos R5, o si añadimos primero R2, al añadir R2, esta distancia queda fija. R2 ahora se queda fijo para siempre. Aquí está 6, 4, 3, 2. Este no cambia. Y el nodo R1, ahora al haber añadido este, que es vecino suyo, le aparece esta distancia provisional. Puede ir por 3 más 1. Entonces ahora tendría distancia provisional 4. Entonces aquí le aparece 4. Y ahora tenemos que añadir entre 4 y 1, pues elegimos 1. El siguiente a añadir sería R5, que está aquí. R5, al añadirlo, se queda en el conjunto, ahora están 6, 4, 3, 5, 2. Y al añadir R5, fijaros que a este que antes tenía distancia 4, le aparece la posibilidad de tener distancia 2 más la que tiene R5, que es 3, y por lo tanto es mejor. Entonces, aunque antes provisionalmente este estaba yendo por aquí, o vamos, estaba decidiendo eso, ahora pasa a decidir R5. Entonces la distancia le cambia a 3 y el siguiente salto a R5, que no lo estamos poniendo, pero lo podíamos dibujar. Ahora está así. Y finalmente, ahora ya solo quedaría ese nodo, lo añadiríamos y esa distancia quedaría como provisional. Entonces el algoritmo nos ha generado este árbol. Este nodo tiene distancia 0, este nodo tiene distancia 1, este nodo tiene distancia 1, este nodo tiene distancia 1, este tiene distancia 1 y este tiene distancia 3 enviándoselo a este. Ese es el árbol de los mejores caminos. Si queréis, podéis hacer como ejercicio fácilmente el de 1, pero es más o menos lo mismo. Entonces eso es lo que nos preguntaban en la pregunta 1, me parece. Dibujé el árbol de expansión de todos los caminos desde R1 y R6, una vez que ha habido el corte 1 y tal. Entonces, eso más o menos es lo que ocurre. Nos dicen que ocurre después, si en el instante t igual a 25, bastante después, hay un nuevo corte. Ese nuevo corte elimina el enlace entre R5 y R6
Y básicamente pues, nos dicen qué ocurriría después. Entonces ahora tendríamos que volver a hacer el algoritmo de Dijkstra, pero simplemente con ese nuevo corte. Entonces vamos a abrir uno nuevo. Entonces, simplemente ahora lo que tendríamos es, si en esta red ahora se produce desde ese instante un corte, calcular cuáles serían los caminos es más o menos fácil, solo tenéis que hacer el algoritmo ahora con esto. Y básicamente lo que pasará ahora es pues, que el árbol será algo así. Podemos hacerlo así un poco a ojo. Este seguirá teniendo a este seguirá teniendo a este, porque son los mejores caminos. Esos son los que tienen 1. Y este tiene provisional, bueno, este tendrá a este 3 y este tendrá a ese 3. No, esos serán 4 y 4, o sea, algo así. Y podéis hacer el algoritmo de Dijkstra y todo eso. La cosa es cuánto tiempo pasa desde el corte hasta que estos caminos están fijados así. Pues en el fondo, desde el corte hasta que los caminos están así, pasará como mucho 10 segundos. Lo que tarde en recopilar los LSPs y generarse este algoritmo. O sea, generarse estos caminos. Entonces, el tiempo que tarda en tener los caminos correctos es menos de 10 segundos. De hecho, si os fijáis, en la realidad lo que pasa es que normalmente tú vas recibiendo LSPs. Recibes el LSP del router 6, el LSP del router 4, el LSP del router 1. Entonces, en cuanto recibes un LSP, tú ya tienes unos enlaces actualizados y normalmente calculas ya con esos enlaces. Aunque tengas los enlaces que te dijeron otros antes y los nuevos de unos, pues supones que mientras tanto están así y lo vas calculando con la información que ya tienes. Entonces, normalmente, en realidad, cada vez que recibes un LSP, ya calculas los caminos con ese y toda la información que tenías hasta ahora de los demás. Simplemente es como la última actualización de la red que tienes es esa. Pero bueno, en cualquier caso, hasta que tienes los LSPs últimos de todos y tienes seguro el camino correcto, no pasan más de 10 segundos en ese caso. En otros problemas puede estar configurado otro tiempo, pero... De hecho, si en este algoritmo lo que pasaría es que los LSPs se envían en cuanto hay el más mínimo cambio, lo que pasaría es que los routers que son vecinos del cambio envían el LSP en cuanto se ha caído el enlace. Y los demás, de momento, no envían nada hasta que les toque. Entonces, en cuanto recibes los LSPs de los que han cambiado, ya tienes los caminos nuevos, o sea, haces el algoritmo con esos y ya tienes los caminos correctos. Y en realidad el tiempo de reacción de estos algoritmos, si tiene LSPs disparados en cuanto hay un evento, es prácticamente menor de un segundo. Es lo que tarda en llegar los LSPs y ya está.